Pasando a otra información, pues Ricardo Monreal, ¿quién es realmente el Richie? Ricardo Monreal está muy empecinado. Vamos a la información. Oiga, ¿por qué del Río Virgen? ¿Por qué ese aferramiento al personaje del Movimiento Ciudadano? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué se avienta otra vez contra Cuitláhuac García? Está muy volado y creo que ahí tendría que intervenir pronto el secretario de Gobernación. Hasta donde tengo conocimiento, se había dado alguna serie de acercamientos para que el lugar lo ocupara César Cravioto. Pues no se ha logrado concretar, no se ha logrado llegar a un acuerdo. Y Ricardo Monreal sigue en su afán protagónico porque quiere ser candidato. Candidato a presidente de la República y dice que gana por la buena. ¿Será? ¿Será cierto esto? Pues yo creo que no. A ver, pues ¿cómo andan las cosas? Monreal dice que es muy delicado que Cuitláhuac García intervenga en asuntos que no son de su competencia. Esto es lo que declara Ricardo Monreal el día de hoy. El presidente de la Junta de Coordinación Política destacó que el caso del Río Virgen, la justicia federal ya resolvió. Sin embargo, Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, respondió sin ser su facultad. Esto dijo el senador Ricardo Monreal. Ya lo resolvió, pues, un juez federal. Pero es un procedimiento, él debe saberlo como abogado, que el titular del Ejecutivo no debe responder, que es un amparo, que la Fiscalía General del Estado de Veracruz impugnará, y resaltó que le sorprende la inmediatez con que resolvió el juez amparador, ya que el juicio de amparo se admitió el 20 de enero del 2022 y se resolvió en menos de 2 meses, dejando incluso de notificar a todos los terceros interesados, sin esperar que se resolviera un recurso de queja promovido en dicho juicio de amparo. Ahí tiene usted, lo tiene en sus redes sociales, pero es de Milenio. Esta es una, ¿cómo decirlo? Es una columna, audiocolumna o videocolumna, si usted quiere, que tiene Ricardo Monreal en este caso, la tiene vigente en el Grupo Milenio. Ricardo Monreal no es una perita en dulce, ni lo que pasó en la Ciudad de México en aquella ocasión que quería ser jefe de la Ciudad de México, tampoco fue la primera vez. Hay personas que le conocen bien, que saben de su trayectoria y que esculcan y le dan pues un sentido a lo que hace Ricardo Monreal. Me encontré con un programa en el que el periodista Álvaro Delgado habla del tema y habla con propiedad, lo conoce bien. Vamos a escuchar un poco de esta entrevista, bueno, de este programa donde el periodista Álvaro Delgado señala quién es Ricardo Monreal. A un gobernador que no es del PRI. Digamos que donde podemos encontrar al Ricardo Monreal político ya en niveles que pueden prefigurar su ambición política por ser gobernador de su estado, es en 1988, en esa elección fraudulenta de la que resulta presidente Carlos Salinas. Ricardo Monreal es electo diputado federal y por tanto, como diputado federal, de acuerdo con la legislación de aquel entonces, califica la elección de Carlos Salinas. Y él, como parte del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, pues es un salinista de que sale en defensa airada de la elección de 1988 con Salinas como presidente de la República y con un movimiento encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas y también con una candidatura como la de Manuel Cloutier, que alegan fraude en esa elección de 1988. Y es hasta 1991 diputado federal, y ese mismo año se convierte en senador por Zacatecas, en las elecciones intermedias, que en aquel momento no eran de 6, había senadores a la mitad de la elección sexenal, hasta 1997.
Yo recuerdo haber platicado con Ricardo Monreal en el 96, en 1996, todavía en su carácter de senador, y lo busqué, no recuerdo bien a bien cuál fue el asunto, pero me pareció un tipo además con el que se podría platicar de una manera diferente al priismo tradicional, con muchos aires de poder, pero yo recuerdo haberlo entrevistado. Fue una entrevista que se publicó en Proceso en 1996, y luego Ricardo Monreal deja la senaduría y brinca como diputado federal. Él integra la bancada del PRI en la 57 legislatura que comienza en 1997. Una legislatura histórica porque por primera vez en la historia el PRI pierde la mayoría. Y Zedillo, que era el presidente de la República, quiere impedir o quiere seguir dominando la Cámara de Diputados, sus órganos de gobierno, a pesar de no tener la mayoría de la mitad más uno. Una mayoría que sí tuvo la oposición en su conjunto, PAN, PRI, PRD, PT y Partido Verde. Y este es un episodio fundamental, porque el coordinador de la bancada del PRI era Arturo Núñez. El secretario de Gobernación era Emilio Ochoa Ifet. Y entonces la bancada del PRI y el gobierno de Zedillo, con Ochoa Ifet en Gobernación, traman un golpe a la Cámara de Diputados, al Congreso, tratando de apoderarse de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados. Y se estuvo a punto de generarse una crisis constitucional precisamente por esta intentona. En aquella legislatura, ustedes recordarán, y quienes nos ven, el coordinador de la bancada del PAN era Carlos Medina Plasencia, una bancada que, por cierto, fue del PAN, que fue desplazada del segundo lugar por el PRD, que presidía en aquel momento Andrés Manuel López Obrador, y el PAN que presidía en aquel momento Felipe Calderón. Pero los coordinadores de la oposición, Carlos Medina Plasencia del PAN, Pablo Gómez del PRD, Porfirio Muñoz Ledo como también miembro de la bancada, arman una estrategia junto con otro miembro panista que era Santiago Krill para apoderarse de la Cámara de Diputados, de los órganos de gobierno. Pero uno de los más tenaces detractores, de los más golpeadores de la bancada del PRI, era justamente Ricardo Monreal. Era el mano derecha de Arturo Núñez. Y ese carácter de Ricardo Monreal, por una parte negociando y por otra parte golpeando, le pone, está en su biografía justamente ese episodio que después él, de manera muy hábil, trata de borrar. ¿A partir de qué? Bueno, a partir de que, buscando él ser candidato a gobernador de Zacatecas por el PRI, recibe el veto presidencial de Zedillo, que prefiere otro candidato, y se presenta la oportunidad de que sea el candidato del PRD y del PT, del PRD encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y gana la elección de Zacatecas. Se convierte Monreal en 1998 en el primer gobernador del PRD, y lo digo de esta manera porque ya tenía un gobierno local el PRD, que era Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México, pero era la jefatura de gobierno, no una gubernatura. Monreal se convierte en gobernador de Zacatecas también a partir
lo recuerdo muy bien porque lo platiqué con Andrés Manuel López Obrador, de cómo sí hubo un intento de fraude por parte del gobierno de Cedillo. Ya no estaba Choifet como secretario de Gobernación, estaba Diodoro Carrasco Altamirano, y entonces se frustra ese intento de fraude a partir de que López Obrador busca directamente a Ernesto Cedillo para frenar la adulteración de la voluntad popular. Y a partir de entonces, Monreal se convierte en un gobernador también muy relevante. Es uno de los impulsores, ya con el gobierno ya con la presidencia de Vicente Fox, uno de los impulsores de la CONAGO, justamente de esta estructura de los gobernadores para tener mejor interlocución con el nuevo gobierno presidencial. Bueno, la historia es interesante, el análisis político puntual es por demás interesante. Entonces Ricardo Monreal nunca ha navegado así que diga, no, siempre a contracorriente, siempre hemos tenido todo en contra. No, pues, en el 96 el PRD ya existía, desde el 89, y brincó del PRD al PRI para estar golpeteando y tratar de apoderarse de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados. Hombre, qué interesante tema, digo, con razón. Nunca, no es la primera vez que Ricardo Monreal traicionaría un movimiento, y esto, por supuesto que lo sabe el presidente de México. ¿Usted cree que no lo va a saber? Lo conoce, lo hizo prácticamente. Porque dice que no le debe a nadie la gubernatura, claro, se la debe a Andrés Manuel López Obrador. Si en ese contexto se da el encontronazo, pues pierde Ricardo Monreal. El presidente ha tratado de mantener cohesión en el grupo de la 4T, en el López Obradorismo, y le han quedado mal. Le ha quedado mal Ricardo Monreal, que es un verdadero caballo de Troya en Morena. A ver cuánto les dura.